Buenos días a todos, muchas gracias por continuar en este segundo bloque llamado Poblaciones Especiales. Para nuestra primera charla tenemos la participación del doctor Julián Hoyos, quien es médico especialista en medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira, es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es profesor asistente de posgrado de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, doctor. Bueno, hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación a hablar de un tema que es apasionante para mí. Vamos a hablar de envejecimiento saludable en VIH. Tengo que manejar dos cosas, entonces me puedo enredar porque soy hombre. En fin. Cuando hablamos de envejecimiento tenemos que tener una definición. El envejecimiento es el decline funcional dependiente del tiempo que afecta a todos los organismos vivos. O sea, en este momento nosotros estamos envejeciendo y a veces no hacemos conciencia de que estamos envejeciendo, y la pregunta que nos debemos hacer y a la reflexión que me lleva siempre esta charla es: ¿cómo estamos envejeciendo? Nosotros nos preguntamos para nuestros pacientes, ¿cómo están envejeciendo nuestros pacientes o cómo vamos a hacer para que envejezcan saludablemente? Pero en la mañana José también preguntaba una cosa, y es: ¿cómo estamos envejeciendo nosotros? Sí, hoy qué desayunamos, hicimos deporte, no hicimos, ¿qué estamos haciendo para nosotros envejecer saludablemente? Porque eso es reflejo de lo que le vamos a transmitir a nuestros pacientes. Y cuando hablamos de envejecimiento hay varios marcadores de cómo se genera ese envejecimiento, y ese envejecimiento está dado por marcadores de envejecimiento dado por la longitud de los telómeros. Sabemos que la longitud de los telómeros va disminuyendo a medida que vamos envejeciendo, y esos telómeros son como el cauchito de los cordones de los zapatos que están al final de los extremos. Entonces un cordón sin esos cauchitos se daña muy fácil. Lo mismo pasa con los cromosomas y con el material genético. Si esos telómeros no tienen esos cauchitos o se van dañando, pues se va dañando el material genético, y es lo que va pasando a medida que se va envejeciendo. Adicionalmente, hay afectación o cambios epigenéticos que llevan al envejecimiento, pérdida de la proteostasis. La proteostasis es el balance entre la síntesis y la pérdida de proteínas. Entonces se ve que al final, o a medida que vamos envejeciendo, se va dando una pérdida de esa proteostasis y se van degradando más frecuentemente las proteínas. Hay los sistemas que censan los nutrientes, por ejemplo, el factor de crecimiento símil, la insulina, y esos sensores se van alterando, entonces no se censan los sistemas de nutrientes adecuadamente en el organismo. Hay disfunción mitocondrial, hay senescencia celular, se agotan las reservas de células madre, y hay una comunicación intercelular alterada con inestabilidad genómica. Todos estos 9 puntos son marcadores de envejecimiento que de una u otra forma se pueden ver, y que vamos a ver cómo en los pacientes con VIH pueden estar involucrados también en el envejecimiento. La condición de la vejez está determinada por el desempeño, los logros y las frustraciones de los periodos previos. O sea, en este momento nosotros estamos envejeciendo, y dependiendo cómo estemos haciéndolo, entonces cómo nos desempeñemos actualmente, lo que logremos actualmente y cómo nos estamos frustrando actualmente a nivel de salud y a nivel social, espiritual, en todos los aspectos, eso va a determinar cómo vamos a llegar a la vejez. De base se plantea que el anciano vive en un estado en el cual los órganos o los sistemas, aunque funcionen con cierto compromiso, son capaces de mantener la vida en una relativa armonía. Un estresor agudo o una noxa puede despeñar, y ya va a ver por qué utilizo esta palabra, despeñar, los sistemas, llevando a falla orgánica. Este concepto que está acá en el centro se denomina homeostenosis, y es como una persona mayor puede seguir funcionando a pesar de que van perdiendo función orgánica.
Entonces, y siguen funcionando pues esos órganos y puede seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una vulnerabilidad incrementada, los ancianos tienen mayor vulnerabilidad al estrés agudo, hay una disminución de la reserva fisiológica relacionada con la edad. ¿Por qué les decía yo despeñar? Miren acá, es por esta gráfica, estamos acá ante un gran peñasco y acá tenemos al inicio de la vida una gran reserva fisiológica. Toda esta reserva fisiológica lo que nos permite es que ante una noxa, una persona joven tiene un accidente, un trauma y puede salir adelante mucho más fácil que una persona mayor, porque una persona mayor, cada vez que va pasando el tiempo, incrementando la edad, vamos perdiendo esa reserva fisiológica y nos vamos acercando al precipicio y cualquier noxa pequeña que tengamos nos puede despeñar y ese despeñar puede resultar en la mortalidad, pero también en otros desenlaces adversos como hospitalizaciones, eventos cardiovasculares, cáncer, en fin, hay muchos eventos adversos. Entonces, tener en cuenta este concepto de la reserva fisiológica, y ustedes saben, por ejemplo, muchos pacientes con VIH pueden llegar con 30 años y pueden tener 20 CD4 y llegan a la consulta y me dice, doctor, pero es que yo no siento nada, ¿cómo me va a iniciar algo? Yo no siento nada. Ese yo no siento nada, lo que yo les explico a ellos es que pues dele gracias a Dios porque usted tiene muy buena reserva fisiológica, porque si fuera un anciano posiblemente ya tuviera mucha más sintomatología o no estuviera contando el cuento. Entonces aproveche esa reserva fisiológica que tiene y no la desperdicie más y vamos a iniciar tratamiento de una vez. La pregunta que les tengo es, ¿ha cambiado de forma importante el número de personas con VIH mayor de 50 años en los últimos años? ¿Y por qué 50 años? Eso es algo arbitrario y es que hace muchos años, en los 90, principios pues, de la pandemia de VIH, se veía que los pacientes mayores a 50 años se les colocaba como que eran ya pacientes ancianos, porque estaban muy poco representados. Esos pacientes tenían mayores comorbilidades, esos pacientes se morían. Entonces, muchos artículos plantean pues como persona mayor aquella que tiene más de 50 años. Y probablemente la respuesta es que sí, cada vez vemos que hay más personas con VIH a mayor edad y esto está dado porque miren, pues si bien el número de personas con VIH que se diagnostican en el mundo en algunas latitudes viene disminuyendo, pero adicionalmente la proporción de personas que viven con VIH viene en aumento y esto asociado pues a la mejoría en la terapia antirretroviral, a la mejoría en la sobrevida, hay una disminución en la mortalidad. Entonces con una disminución en la mortalidad en muchas latitudes asociado pues a la terapia antirretroviral y a que estamos presentando un aumento en esa supervivencia, pues lo que estamos viendo es que las personas con VIH cada vez más, cuando comparamos con la población general acá arriba, las personas con VIH están ganando más expectativa de vida e incluso están equilibrándose con la población no VIH, disminuyendo la mortalidad en los últimos años. Entonces lo que tenemos es que si bien hay un incremento en las personas que viven con VIH, también hay una disminución en el número de muertes y lo que nos lleva es a que hay un aumento en las personas con VIH mayores de 50 años en los últimos años y que es una tendencia a nivel mundial. Entonces cada vez más estamos enfrentándonos a personas que están envejeciendo con esta entidad. ¿Y qué pasa entonces? Estos 9 marcadores de envejecimiento, ¿cómo se ven reflejados o qué es lo que pasa en la población con VIH? Estos 9 marcadores de envejecimiento, miren lo que pasa. A nivel de telómeros, los telómeros son más cortos en las personas que viven con VIH versus los no VIH y este acortamiento de los telómeros se asocia a riesgo cardiovascular, a enfermedades pulmonares. También la pérdida de la proteostasis, se ve que el VIH y proteínas virales alteran el proceso de autofagia en varias células. Ese proceso de autofagia es importante para regular la senescencia de estas mismas células, en células como los macrófagos, las células T, la microglía y astrocitos, y este proceso de autofagia alterada en astrocitos y en microglía se asocia a envejecimiento cerebral que se traduce clínicamente en deterioro cognitivo. Cuando vemos acá la disfunción mitocondrial por antirretrovirales es una cosa que veíamos hace muchos años y también el VIH por sí mismo va a llevar a un
a una disfunción mitocondrial, y esta disfunción mitocondrial se asocia a déficit cognitivo también. Desde el punto de vista de la senescencia celular, hay un tema o un concepto que hablamos que es el tema de inflammaging. Cuando hablamos de senescencia celular, la senescencia celular está desencadenada o desencadena mejor la inflamación del envejecimiento, y es la pérdida de la función del timo la que nos lleva también a que las células inmunológicas no se estén capacitando adecuadamente a medida que vamos envejeciendo. Ya vamos a ver cómo esa involución del timo tiene grandes repercusiones a la hora de hablar del envejecimiento. Y la otra es el agotamiento de las reservas de células madre. Y miren, no solamente hay pérdida de progenitores hematopoyéticos CD34 positivos, de pérdida de células T-naive, sino que también pérdida de células madre mesenquimales, que son las que me van a formar, por ejemplo, hueso. Entonces también voy a tener no solamente alteraciones en las células inmunológicas, sino también en otras células que no tienen funciones inmunes, sino que tienen otras funciones, como funciones óseas, por ejemplo. Entonces, miren, en VIH todo este proceso de senescencia, todo este proceso de envejecimiento está alterado, y tenemos marcadores que nos demuestran cómo está alterado este proceso allí. Y se ha hablado de que el VIH puede acentuar y acelerar el envejecimiento, y las dos hipótesis son válidas. ¿Por qué? Miren, acá está otra vez el peñasco. Cuando llega el VIH lo que hace es acentuar a que esto se dé mucho más rápido, pero también acelera este proceso de envejecimiento y acaba con estas reservas fisiológicas mucho más rápido, y voy a llevar a tener eventos adversos también mucho más rápido. Entonces las dos teorías del envejecimiento acentuado y el envejecimiento acelerado se dan en esta población, y lo que llevamos es a tener eventos adversos más frecuentemente. Entonces en sí los pacientes mayores con VIH vienen en ascenso no solo porque vivan más, sino también porque se están diagnosticando más frecuentemente. Menor recuento de CD4 al momento del diagnóstico se encuentran estos pacientes, mayor riesgo de progresar a SIDA, mayor riesgo de mortalidad, y vemos cómo en temas de diagnóstico de nuevo en esta población hay varios ítems que nos muestran por qué se está diagnosticando cada vez o más frecuentemente en esta población. A nivel de la sexualidad, estos pacientes los pacientes mayores se sabe que son sexualmente activos, son personas sexualmente activas, y también hay un mayor consumo de productos y de medicamentos para la disfunción sexual que los hacen sexualmente activos. Menor uso de preservativos, en varios estudios se ha planteado que hay menor uso de preservativos, y hay múltiples parejas sexuales, especialmente los estudios nos muestran en los hombres hay múltiples parejas sexuales. Entonces todo este tema de sexualidad nos pone que hay un mayor riesgo en estos pacientes. En tema de VIH, muchos de estas poblaciones de pacientes plantean que yo no necesito una prueba. Hay un estigma, y es el estigma del VIH, y ahorita el doctor Santiago hablaba del estigma que me hace que yo no me acerque a pedir una prueba. Y ahora en los pacientes mayores el doble estigma, el estigma de envejecer o el estigma de creer que está viejo y el estigma de pensar que va a tener un VIH, va a limitar mucho más el acceso al servicio de salud, porque ya de entrada ellos plantean, yo no necesito eso, porque no ven que sea un riesgo para su salud el tener VIH. Tengo bajo riesgo de infección y baja preocupación por este tema, para ellos no es un tema relevante, los estudios nos lo demuestran. A nivel en las mujeres, ¿qué pasa? En las mujeres hay la sequedad vaginal, el adelgazamiento del tejido vaginal y la menor lubricación nos lleva a que hay más traumatismos y que hay mayor riesgo de adquirir la infección. Miren el timo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nacemos tenemos una buena reserva de células a nivel del timo. Miren cómo es la anatomía del timo en una persona joven, pero miren cuando vamos envejeciendo el tejido graso del timo va aumentando, y miren esto, un timo de una persona mayor de 80 años, y nos muestra cómo el tejido graso va incrementando, y esto lo que se asocia a una inmunosenescencia, y es una característica o un marcador del envejecimiento, esta inmunosenescencia. Y otra cosa que tenemos es el inflammaging o la inflamación asociada al envejecimiento. Y acá tenemos que en los pacientes con VIH, ahorita lo hablaban, tenemos una inflamación en los pacientes de VIH, miren esta inflamación y esta cascada inflamatoria como
hay una gran inflamación en estos pacientes dada por la replicación viral activa, dada por las infecciones, la activación inmune o coinfecciones como hepatitis C, por ejemplo, con una depresión de células T, alteraciones en la microbiota intestinal que me van a llevar a que se inflame mucho más. Pero bueno, aparece la terapia antirretroviral y cómo la terapia antirretroviral disminuye esa inflamación, pero miren, nunca va a volver a lo basal. Nunca vamos a hacer que vaya a llegar a lo que estaba previo al diagnóstico de VIH. Vamos a tener una inflamación basal y miren acá, la inflamación asociada al VIH, mire cómo va en aumento a medida que van pasando los años, a medida que yo voy envejeciendo con el VIH, pero miren acá en amarillo también cómo va aumentando la inflamación asociada al envejecimiento. Entonces las personas con VIH que están envejeciendo inflamados por dos razones, no solamente por el inflammaging o la inflamación asociada al envejecimiento, sino también por la inflamación asociada al VIH. Y eso se traduce clínicamente, ahorita nos preguntaban, ¿hay algún marcador que yo pueda medir? ¿Hay algo? Hay muchos marcadores, pero pues en clínica es muy difícil medirlo, pero hay un fenotipo de envejecimiento en VIH, un fenotipo clínico. Yo puedo observar esas características en el paciente y decir, ese paciente está inflamado. ¿Y cuáles son esas características? Miren, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico o diabetes mellitus, alteraciones neurocognitivas, que el paciente empiece a presentar malignidades no asociadas al VIH y también disfunción física y fragilidad. ¿Cuántos en las consultas de VIH medimos o pensamos en la fragilidad en los ancianos? Yo creo que ni yo puedo levantar la mano que veo muchos pacientes mayores con VIH. No evaluamos la fragilidad y es sumamente fácil evaluar la fragilidad, ya ahorita lo vamos a observar, pero eso ya de entrada nos está diciendo, si tenemos un anciano frágil, es un anciano que está inflamado. ¿Listo? Y el doble estigma, hablábamos ahora del estigma y cómo el doctor Santiago hablaba del estigma del VIH, pero nadie habla del estigma del envejecimiento. Y este artículo es bien interesante porque nos habla del doble estigma, el estigma que tienen los pacientes con VIH, pero también el estigma que tiene una persona que envejece. El envejecimiento para la sociedad occidental genera un estigma y estos pacientes con VIH y envejecimiento pues tienen un doble estigma, o sea que pues les va peor. Vamos a ver, la discriminación del envejecimiento, la discriminación que se genera por envejecer aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque se inflama más, ese inflammaging de los pacientes ancianos que tienen estigma, que son estigmatizados socialmente, están más inflamados, genera discapacidad funcional, aumenta el riesgo de fragilidad o que sea un anciano frágil, acelera y acentúa el envejecimiento subjetivo, o sea, la persona se siente estigmatizada por su vejez, se siente de por sí que es más anciano, se siente que envejece más y que está más viejo. El aislamiento social que genera este estigma lleva en los pacientes con VIH a mayor progresión a SIDA, peor percepción de la calidad de vida, que eso es otra cosa que no medimos y mucho menos vamos a medirla en los ancianos, y hay una pobre retención en el cuidado. Y yo me acuerdo de un paciente de nosotros con 70 años que iba y nos decía, es que yo solamente vengo acá porque ustedes acá me tratan bien, pero en la EPS no me tratan bien, en la EPS no me siento bien, y solamente se tomaba el tratamiento antirretroviral porque claro, en el programa lo trataban bien, pero en los otros programas no eran así con ellos y lo ponían a hacer filas y eso generaba para él todo esto, el aislamiento social y todas estas cosas, entonces no tenía una buena adherencia a los otros manejos programáticos. Esto asociado a la discriminación asociada al VIH pues va a aumentar mucho más la complejidad de las cosas. Entonces el envejecimiento acelerado y acentuado es el envejecimiento del adulto mayor con infección por VIH. Esto se traduce en un mayor riesgo de síndrome de fragilidad, con una respuesta inmune deteriorada, susceptibilidad a enfermedades agudas, pobre cicatrización de heridas, mayor riesgo de hospitalización, esto asociado a que se puede progresar a SIDA más rápido, a que tiene una mala adherencia al tratamiento antirretroviral y es un predictor independiente, la fragilidad de desenlaces adversos como multimorbilidad, caídas, discapacidad e institucionalización. La fragilidad es un marcador independiente de mortalidad, de enfermedad ósea, diabetes,
en pacientes con VIH. Hay una asociación entre los cambios en fragilidad de base versus a las 48 semanas en este estudio. Aquí abajo nos muestran que los pacientes frágiles se mueren mucho más. Entonces es importante tener en cuenta, poder determinar qué anciano es frágil en la consulta con VIH. Ahora, la pregunta, ¿cómo estamos en Colombia? Rápidamente, este estudio que publicamos en la revista de la Universidad de Antioquia, que lo hicimos en Medellín, nosotros recolectamos datos de 493 pacientes que se diagnosticaron con VIH de novo mayores de 50 años y miren cómo estamos, menos de 200 CD4, casi la mitad de los pacientes. O sea, estamos llegando a diagnósticos muy tardíos en estos pacientes. Carga viral mayor de 100.000, más de la mitad de los pacientes, y estadio 3, casi 63% de los pacientes. Entonces estamos llegando muy tarde a este diagnóstico en los pacientes que están, a los pacientes mayores. Y en las comorbilidades que encontramos, mire, dos o más de dos comorbilidades se encontró casi en más de 25% de los pacientes, o sea, son personas comórbidas. Y adicionalmente, miren acá abajo, el índice de comorbilidad de Charson, que es un marcador de la probabilidad que yo tengo de estar vivo en los próximos 10 años. Miren cómo el índice de comorbilidad de Charson, más de 7, me dice que la probabilidad de estar vivo a 10 años es de 0, era de 57%. Entonces, esas personas, por ese índice de comorbilidad, tienen 0% de probabilidad de estar vivo a 10 años, o sea, son personas que de verdad están muy enfermas. Asociado a esto hay problemas asociados a la medicación como polifarmacia, medicación inapropiada. Estos son todos los medicamentos que se formulaban en estos pacientes y cuando comparamos entre 50 y 60 años y más de 60 años, miren cómo en los mayores de 60 años hay mayores condiciones definitorias de SIDA y hay más comorbilidades no infecciosas, o sea, a medida que envejecemos se va presentando la población con mayor estadios de la enfermedad y con mayores comorbilidades que van a llevar a multimorbilidad. Pero la pregunta entonces que nos hacemos es cómo abordar el paciente mayor con VIH con el objetivo de envejecer saludablemente. Y esta gráfica es bien interesante. Esto acá, este pool, nos muestra cómo la población general tiene toda esta reserva. Arrancamos acá una reserva fisiológica que nos da un balance homeostático del total de la reserva orgánica y los estresores. Entonces, estresores, reserva orgánica se mantienen en equilibrio para mantener esta reserva fisiológica. Como a medida que yo voy envejeciendo, voy disminuyendo, esto es como un lisadero, voy disminuyendo mi reserva fisiológica y voy a llevar a problemas con el envejecimiento. En las personas con VIH, esa reserva fisiológica es menor, miren esto acá, es mucho menor y adicionalmente tengo dos cosas que son bien importantes considerar en esta gráfica. Lo primero, los gerodrivers y los geroprotectores o los desencadenantes de envejecimiento y los protectores del envejecimiento. Esos desencadenantes de envejecimiento ya los veíamos, el daño macromolecular, la senescencia, la inflamación, la disfunción de las células madre, y vamos a ver cómo estos gerodrivers o generadores de envejecimiento pueden ser balanceados por los geroprotectores o protectores del envejecimiento. ¿Y cuáles son esos protectores del envejecimiento? Miren, la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Tener un fuerte autoconcepto de cognición, tener una fuerte percepción de las relaciones sociales, tener una regulación emocional desarrollada y habilidades de afrontamiento positivas y adecuadas. Esos 4 conceptos hacen que un anciano tenga resiliencia. Trabajar en esto fortalece la resiliencia, y acá no estoy hablando de fármacos, solamente de efectos sociales, cómo puedo afectar esto, que es un geroprotector. Al aumentar la resiliencia, miren, yo estoy pasando de acá abajo y voy subiendo otra vez, aumentando ese balance homeostático. Los cambios comportamentales o las intervenciones comportamentales como dejar de fumar, el ejercicio, los cambios en la dieta, la abstinencia del alcohol y el sueño saludable son geroprotectores, son protectores del envejecimiento. Entonces, tener esto adicionalmente, sigo no hablando de fármacos, me va ayudando a aumentar esa protección y esa homeostasis. Pero
como ustedes quieren que les hable de medicamentos, pues vamos a hablar rápidamente en estos minuto y medio de componentes geroprotectores o fármacos geroprotectores. Y hay dos tipos de fármacos geroprotectores: fármacos que se denominan senolíticos, que aumentan la depuración de las células senescentes, y xenomorfos, que bloquean la proliferación de fenotipo secretor asociado a senescencia. El fenotipo secretor asociado a senescencia es un fenotipo de inflamación. Entonces, involucrarse en actividades físicas, mentales y sociales se asocia a mejores desenlaces cognitivos. Miren esto, como los cambios en el estilo de vida me van a llevar a un aumento de la reserva cognitiva, y a un mayor rendimiento neurocognitivo se asocia a menor demencia asociada a VIH. Hay una teoría, la teoría del desuso, entonces en sí fomentar pues estos hábitos cognitivos en estos pacientes, y hay varios estudios, este y este, que me muestran cómo fortaleciendo la parte cognitiva en estos pacientes puedo mejorar el envejecimiento. Y ya para hablar de los geroprotectores, pues les voy a dejar este estudio que salió hace poco, publicado en el New England, que es la protección que generó pitavastatina en eventos cardiovasculares, y cómo entre más de 7.000 pacientes el uso de pitavastatina se asocia a una reducción de los eventos cardiovasculares mayores de 35% y 21% menos este combinado de muerte y eventos mayores, en una media de seguimiento de 5.1 años versus placebo a una edad media de 50 años. Acá ya vamos viendo entonces que los efectos pleiotrópicos de las estatinas no solo es una reducción del LDL, sino que hay una prevención de la formación de placas, prevención de formación de cristales de colesterol que activan el inflamasoma, a una mejoría de la función endotelial. Por tanto, las estatinas son senolíticas y xenomorfas, pudieran tener un impacto positivo en el envejecimiento. Y adicionalmente, el doctor Guaraldi en su corte de Modena nos muestra cómo la fragilidad, aquí están midiendo la fragilidad de los de 50 años, ha disminuido en los últimos años. El fenotipo de fragilidad en este estudio retrospectivo nos muestra cómo en personas que viven con VIH del 2006 al 2017 la probabilidad de ser frágil a los 50 años disminuyó de 41 a 36%, y se plantea que el inicio temprano de tratamiento antirretroviral y una TAR menos tóxica pueden tener implicaciones también. Y la TAR también es un potencial geroprotector, entonces arrancarla tempranamente es un marcador que no solamente me va a ayudar en muchas cosas, y también me va a ayudar a geroproteger estos pacientes. Y por último, dos estudios: el impacto del tratamiento antirretroviral temprano en la longitud de los telómeros como marcador de envejecimiento. Se muestra que entre más temprano lo inicie, esos telómeros van a ser más largos, entonces me va a ayudar en el envejecimiento. Y adicionalmente este otro estudio que muestra que al parecer abacavir y tenofovir tienen efectos in vitro inhibiendo la telomerasa, que es la enzima que me mantiene la longitud de los telómeros, y que al simplificar esos esquemas a este esquema que nos muestran acá, se prolonga la longitud de los telómeros. Las implicaciones clínicas de esto todavía no se conocen, pero son estudios pues que nos pueden ayudar un poco a mirar este tema del envejecimiento. Hacer una valoración geriátrica multidimensional en todas estas esferas es sumamente importante. Y ya para concluir, entonces el envejecimiento, el éxito en pacientes con VIH implica una evaluación geriátrica no solo del VIH, sino del envejecimiento, valoración geriátrica multidimensional, considerar factores sociales, culturales, mentales, funcionales y clínicos, y tener en cuenta la multimorbilidad de los potenciales problemas que voy a tener asociado a la medicación, tener en cuenta la relación entre el VIH y la multimorbilidad. Y el éxito del envejecimiento implica ayudarle al paciente a ganar años de vida saludable y restarle problemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hoyos, por su excelente charla. Seguramente ahorita tendremos un